Patricia, cuéntanos un poco el resumen de tu ponencia de ayer. Pues ayer hablamos sobre la importancia de abordar los trastornos de conductas adictivas en personas con discapacidad. A día de hoy tenemos muy poquita evidencia científica y es un colectivo al que hemos dejado, pues, por decirlo de alguna manera, relegado a un segundo plano. Bueno, yo creo que no solo en este ámbito, sino en muchos ámbitos, ¿no? Las personas con diversidad funcional siempre están como en un segundo plano. En el tema de las TIC, ¿qué está ocurriendo y es diferente o no al resto de riesgos que puede tener el resto de la población? Bueno, como hemos dicho, es un campo en el que aún tenemos muy poquita evidencia científica, pues por las dificultades de acceder a la muestra muchas veces y también por una falta de sensibilización tanto en la sociedad en general como en el ámbito científico en particular. Sin embargo, la poca evidencia científica que tenemos nos indica que hay una mayor predisposición de las personas con discapacidad, en concreto con discapacidad intelectual, pues a tender hacia conductas adictivas relacionadas con las TIC, porque tienen muchísimas dificultades en autorregulación, en control de la frustración, en demora de la recompensa, todo lo que tiene que ver con funciones cognitivas tanto duras como blandas. Y eso pues les hace más susceptibles de engancharse, por así decirlo, a las nuevas tecnologías. Por otro lado, también hay una gran falta de formación e información, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde se está construyendo la identidad. Los chicos y chicas con discapacidad intelectual quieren, evidentemente, hacer lo mismo que sus compañeros. Pero si no les hemos dado las estrategias adecuadas, ese problema que ya nos estamos encontrando en otro tipo de población, pues va a repercutir en mayor medida en chicos y chicas con discapacidad intelectual. Y muchas veces sus padres y los adultos que les acompañan, sus profesionales de apoyo, tampoco saben cómo prestarles el apoyo adecuado. En este sentido, pues las TIC se convierten en un arma de doble filo. Puede ser una estrategia de protección porque les ayuda a socializar y hacer conductas propias de su edad, pero también se convierte en un factor de riesgo, dado que pues, no tienen muchas veces las competencias previas adquiridas para saber actuar con juicio crítico. Bueno, aquí entra un poco también esa dicotomía que quería yo preguntarte, ¿no? Porque estás hablando un poco de los riesgos, pero también tendrá ventajas, ¿no? Para esta población diana de la que estamos hablando, ¿qué ventajas pueden tener las TIC siempre que se utilicen con precaución, ¿no? Por supuesto que tienen ventajas y además tenemos que apostar por incluir las TIC como un factor de protección. En ese sentido, llevamos muchos años denunciando que hay una brecha digital en torno a la discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad, y más en concreto aquellas con discapacidad intelectual, acceden menos a las TIC. Por un lado, se convierte en una tecnología de apoyo para ellos, ¿no? Son un apoyo para su día a día y que les facilita en mucho sus actividades diarias. Por otro lado, y más en concreto pues en esa adolescencia, son una fuente de socialización y es algo que no podemos negarles en ningún caso. Y hay que pues darles las estrategias adecuadas para que puedan utilizarlas como, pues con ese fin válido y bueno que tiene la tecnología. La tecnología en sí misma no es el problema, sino el uso que se está haciendo de ella en muchos casos. ¿Qué pasa con las redes sociales? Ahí queríamos llegar, ¿no? A ese mal uso de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales en su origen deberían o deben favorecer la socialización, que es uno de los aspectos que además está más mermado en personas con discapacidad intelectual. Por poner un ejemplo, un niño que se escolariza en un centro ordinario es muy probable que hasta los 6-7 años sea invitado a cumpleaños, participe de fiestas escolares y de otro tipo. A medida que va creciendo se va separando gradualmente o el grupo lo va separando gradualmente. Cuando llega la adolescencia, las relaciones sociales pasan a estar en ese plano de las redes sociales. Si ese chico no tiene redes sociales, se va a quedar completamente apartado del grupo. El tener acceso a redes sociales le va a permitir construir su identidad y vincularse a ese grupo de referencia. El problema está en el cómo, ¿no? Y en el que hemos comentado que las personas con discapacidad intelectual tienen muchísimas dificultades, evidentemente, de comprensión social y dificultades de planificación y de razonamiento. Por tanto, muchas veces se sitúan en una posición de vulnerabilidad. Tienden a adoptar una posición en la que en muchos casos hacen lo que se espera de ellos, aun poniéndose en una situación de riesgo o de peligro. Y ahí las redes sociales, pues... Porque entiendo que para ellos es muy importante el ser aceptados por el grupo, ¿verdad? Tener esa aceptación social y esa validación social.
Muy bien, pues muchas gracias. A ti.